mis hermanos, Dios me los bendiga. Le habla su hermano en Cristo, Álvaro Ferrari, y estamos de vuelta aquí en Despertar con Dios. Amén. Hoy quiero hablarles acerca del profeta Habacuc. Vemos cómo este profeta pues empezó a preguntarle muchas cosas al Señor. Este profeta veía tanta violencia en su pueblo que él llegó a preguntarle al Señor: ¿por qué me haces ver tanta iniquidad? Y quizás hoy en día vemos muchos, o hubimos muchos en aquel tiempo, que le hicimos muchas preguntas al Señor. Muchas preguntas: Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿O por qué me sucedió esto? ¿O por qué me enfermé? ¿O por qué me divorcié? ¿O por qué perdí un hijo? Tantas preguntas que le hacemos al Señor muchas veces. Y este profeta no fue la excepción. Por eso vamos al libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 2, dice, este profeta le dice al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Vemos cómo este profeta Habacuc vivió en un periodo en Judá donde sus últimos reyes, mis hermanos, fueron malos, fueron re malos. Dice que donde el pueblo se había olvidado de Dios. Escuchen bien. Dice que el pueblo se había olvidado de Dios y la injusticia social prevalecía. Por eso este profeta le decía a Dios: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, y el impío asedia al justo. Mi hermano, todo esto que este profeta le preguntaba a Dios cada día, todas estas cosas que este profeta veía, toda esta violencia, toda esta contienda, todos esos pleitos, todo eso hizo que le preguntara él al Señor: ¿por qué permitía que pasaran estas cosas y no hacía nada al respecto? Y hoy en día muchas personas se hacen preguntas similares. Algunos se preguntan: ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que ocurran las tragedias? ¿Por qué Dios permite que tantos niños estén desposeídos y abandonados? ¿Por qué Dios permite que personas buenas sufran? ¿Por qué Dios permite las enfermedades y el sufrimiento humano? Pero déjame decirte, mis hermanos, que lo cierto es que la razón por la cual hay tanto sufrimiento en el mundo es por causa de la maldad del hombre. Muchas personas han apartado a Dios de sus vidas, viven inmersos en el pecado sin mostrar arrepentimiento, no están ni siquiera interesados en el Evangelio de Cristo. Y aún peor, practican toda clase de ideología, de doctrina falsa. Incluso hay muchos pueblos dentro de las congregaciones practicando la idolatría. Se arrodillan, se humillan, dan incienso, prenden velas delante de dioses ajenos. ¿Cómo estará ese corazón de Dios? Triste, hermano. Triste que viendo un pueblo que escucha palabra de Dios, aún se inclinen, aún practiquen esa idolatría, aún practiquen esa mala doctrina, la cual el Señor no nos dejó escrita. Al contrario, el Señor dice que no se haga imagen ni de lo que está arriba ni lo que está abajo de los cielos. Y aún vemos cómo millones de personas aún siguen practicando, y así con la boca llena dicen amar al Señor, cuando ni siquiera cumplen un mandamiento de la Escritura. Ni siquiera se ve que ni siquiera han leído el capítulo de Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Léaselo, hermano, lea, que ahí están los mandamientos del Señor.
Y aún así viven preguntándole al Señor por qué les pasan tantas cosas dentro del hogar, por qué se destruyen las iglesias, por qué naciones contra naciones se destruyen. Pero es el mismo pecado del hombre el que causa la maldad. El que causa la maldad, hermano. Los mismos las malas concupiscencias. Acuérdense que el Señor dice en su palabra que Él no tienta porque Él no puede ser tentado por nadie. Él solamente permite las pruebas. Permite que el enemigo te tiente. Pero el Señor no te tienta. Ahora el Señor permite que te tienten, pero Él a la vez dice en su palabra que Él te da una salida. Él no te deja solo, Él no te abandona. Amén, mis hermanos. Vemos que este profeta Habacuc, aún en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta contienda que veía, en medio de tantas preguntas que él le hacía al Señor, vemos que él creía en el Señor, vemos que él amaba a Dios. Pero ¿qué pasó? Que su corazón se cargaba viendo tanta injusticia que ante sus ojos quedaban impunes. Y eso es lo que pasa a muchos cristianos. Nos llenamos nuestro corazón de tanta basura, de tanta cosa que vemos en el mundo, de tanta injusticia. Incluso dentro de las congregaciones vemos la injusticia. Vemos hermanos, pastores, pastoras, que vemos practicando la injusticia, que vemos acribillando a sus ovejas. No vemos que las sanan, que las pastorean, que les remiendan las paticas. No, eso no lo vemos. Al contrario, vemos cómo las echan, cómo las maltratan. Y el Señor no nos llamó a eso. El Señor llamó a que nosotros, como ministros de la palabra del Señor, estemos siempre pendientes de nuestras ovejas. Estemos pendientes de ellas, de guiarlas. Porque si no, mis hermanos, esas ovejitas se pierden. Pero es porque por la mala práctica, la mala doctrina que se practican hoy en día en muchas iglesias. Amén. Pero fíjense que la astucia del enemigo es tremenda. El enemigo utiliza una artimaña que se llama la duda. Y esa duda hace que usted pierda la fe. Y cuando las cosas van mal y parecen no mejorar, estas pueden llegar a la vida de las personas. Pero escuchen bien, es ahí donde debemos confiar. Cuando esa duda llega a nuestras vidas, ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes y recordar que Cristo nos sacó de ese pozo de desesperación, de ese lago cenagoso, y puso nuestros pies sobre la peña, sobre la roca, sobre la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra del Señor, para cuando esos dardos del enemigo lleguen en contra de nosotros, nosotros podamos estar revestidos de la palabra del Señor, con la armadura del Señor. Amén. Aunque el mundo atraviese por grandes dificultades, escuchen bien, hermano, y usted esté pasando por escasez, esté pasando por diferentes situaciones difíciles, escuche bien, nosotros los hijos de Dios, los creyentes de Dios, los que estamos de corazón, los que lo buscamos en espíritu y en verdad, debemos estar confiados porque Dios cuida de nosotros. Y escuche bien, y en Él nada nos faltará. En Él, en Cristo, nada nos faltará. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, hermano. No temeremos. Por eso, al final del libro de Habacuc, este profeta termina declarando la dicha que tenemos aquellos que confiamos en Dios. Y dice en Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas
en los corrales, con todo, escuche bien hermano, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Me gozo porque el Señor sé que a muchos nos está hablando en el día de hoy. A veces nos dejamos llevar por las situaciones en el hogar, en la iglesia, en el mundo entero. Hoy podemos ver las guerras de nación entre nación, país con país, el más injusto contra el justo. Hoy podemos ver tantas cosas, atrocidades en este mundo y nos preguntamos, ¿y dónde está la ley del hombre? Vemos cómo se pasan esas leyes por encima de todo el mundo. Pero déjame decirte que allá arriba hay una ley poderosa, que allá arriba están los ojos del Señor mirando a su pueblo. Y el Señor dice en su palabra, ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos! Así que, ojo con lo que estemos haciendo. No compartamos la injusticia. Como hijos de Dios estamos llamados a ser justos. A ser justos, hermano. Así que compartamos la palabra de verdad como el Señor quiere que la hagamos. No vendas la palabra del Señor. Atesórala. Guárdala en tu corazón. Guíndala en tu cuello, como dice en la Escritura. Y verás el fruto. Verás la gloria del Señor en tu vida y en tu familia. Así que mis hermanos, si hoy tenías esa pregunta al Señor, creo que el Señor te la va a responder. Así que en vez de estar preguntándole tanto al Señor el porqué de las cosas, pues arrodíllate y agradécele al Señor, porque Él aún te mantiene con vida, nos mantiene con vida bajo su regocijo. Así que me gozo en el Señor. Alabado sea Padre Celestial. Dios les bendiga, los amo en el amor de Cristo y recuerden, hermanos, recuerden siempre escuchar la palabra de Dios. Dios me los bendiga.